Cuando se calma el bullicio de la ciudad y se van apagando las luces de la casa, se enciende la luz del entendimiento. Desde este momento comienza Puerto de Libros, Librería Radiofónica, programa que contiene todos sus elementos tipo A. Puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de padres, madres o representantes. Comienza Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Este programa llega a ustedes con el apoyo de Puerto de Libros, Librería de Autor. Consulta todas nuestras ofertas en nuestras redes sociales @Puerto de Libros. Sultana del Lago Editores, empresa zuliana de servicios editoriales. Conviértete en autor. Contáctalos en su página web sultanadelago.com. Bienvenidos a Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Les habla Luis Peroso Cervantes, quien de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche trae para ustedes este programa a través de la Red Nacional de Emisoras Radio, Fe y Alegría. 23 emisoras conectadas para llegar a sus hogares con buenas ideas, con algunas lecturas, con buena música y sobre todo con esas semillitas que nosotros queremos sembrar y que son las semillas del criterio. Solamente podemos con lectura, con arte, con buenas conversaciones, con buena música, con cultura, solamente con esas semillas, esos ingredientes de las semillas del criterio podremos cambiar la realidad de nuestro país. Podremos decirle que no o crear una muralla contra los déspotas, contra los demagogos, contra aquellos que quieren ser de nuevo electos o reelectos, y contra los que vendrán, porque cuando una ciudadanía, una comunidad o un individuo tiene ideas que ha madurado por sí mismo a través de la lectura, bueno, consigue sin duda las herramientas necesarias para transformar su realidad. Hoy en nuestro programa número 291 tenemos a un caballero de la libertad de expresión, a un defensor de las actividades artísticas y también otra de las cosas maravillosas, una de las personas que ha decidido continuar con el legado de su familia, eso que a veces pareciera que fuese una carga en muchos de nosotros. Para el caso de nuestro invitado de esta noche, Miguel Enrique Otero, es casi que un privilegio. El azar del nacimiento lo puso en manos de dos personas que en el momento en el que lo conciben ya son paladines de la libertad, digamos. Por lo menos su padre ya había incursionado en armas para poder conseguir la libertad del país en varias ocasiones, y su madre era una de las principales periodistas de nuestro país en tiempos en los cuales los derechos de la mujer, bueno, en el mundo todavía estaban en entredicho. Nos encontramos entonces con quien es actualmente el director del periódico El Nacional, uno de los periódicos más antiguos de nuestro país, y que va a darnos esta noche un paseo por su memoria, esa memoria de testigo de excepción, el ser hijo del gran Miguel Otero Silva y de la gran María Teresa Castillo. Así que es una noche de lujo y esperamos sus comentarios al 0424-672-3597, 0424-672-3597 o a nuestras redes sociales @Librería Radio en Twitter y en Instagram. Para comenzar, querido maestro Miguel Enrique Otero, quisiéramos pedirle un saludo para nuestra audiencia en la Red Nacional de Emisoras Radio, Fe y Alegría. Bueno, un gran saludo. Realmente estoy muy honrado de estar en esta red de emisoras con un programa tan importante, que es un programa distinto a lo que hacen siempre. Es un programa sobre mis progenitores, sobre mi madre María Teresa Castillo, sobre Miguel Otero Silva y todo lo que ellos representaron en la historia moderna del país, en la cual ellos, cada uno por su cuenta, fundaron y hicieron una obra que tiene que ver con los valores democráticos, los valores culturales, los valores educativos. Fueron unas vidas de construcción, unas vidas
de gran apego a los venezolanos, a Venezuela, y de gran dedicación dedicación y esfuerzo por mejorar las cosas de nuestro país. Usted nace el 3 de marzo del año 1947. Es un 3 año, de julio. Perdón, el 3 de junio. Bueno, tengo Julio. Una fecha errada, discúlpeme por eso. No hay problema. Ese año 1947 es sin duda un año importantísimo para la historia política de la libertad y de la cultura de nuestro país. Se elige el primer presidente por voto directo, secreto y universal. Por primera vez las mujeres asisten a las urnas. Tenemos una nueva constitución que contempla la democracia y la libertad de expresión. Tenemos a un presidente electo que es Rómulo Gallegos. Y usted, bueno, es el regalo más grande para dos personas de nuestro país que además tardaron en concebir, porque sus padres lo tuvieron después de tener 30 años, ¿no? Porque ellos son 40, del porque año ellos son 1908. 1908, casi 40. Tenían 39 años más o menos cuando lo conciben a usted. Cuéntenos. Sí, claro. ¿Cuáles son esas memorias o eso que le llega a uno y que uno va construyendo, ya que uno no tiene memoria de eso, del momento en el que sus padres tienen a Miguel Enrique Otero? ¿Qué le contaron de esa circunstancia, de ese recibir a un hijo y además en ese año tan proclive? Eran años de fervor democrático, de lucha. Para empezar, Acción Democrática llegó con un golpe. Ellos le dieron un golpe a Medina, o sea, no llegaron por elecciones. Después Rómulo Gallegos sí gana las elecciones, pero hay que recordarse cómo fue todo ese proceso. Y claro, yo recuerdo lo que me contaban, pero mi infancia no pasa por ser una infancia en una democracia. Mi infancia pasa por ser una infancia en Pérez Jiménez, en el régimen de Pérez Jiménez, que aquello era el silencio, la oscuridad, los secretos, en fin, pero esa infancia que yo viví era la infancia en una dictadura, que muchos jóvenes hoy en día viven esa experiencia y dicen, bueno, es la primera vez que en Venezuela se dio una cosa así. No, yo la viví y mis padres la vivieron en la época de Gómez. Esa ha sido la historia que se ha repetido en Venezuela, la historia del terror y la historia de las dictaduras. Pero la época de Gallegos y de Medina y todo, la época de Medina fue una vida muy democrática, muy tranquila para Venezuela. En la época ya de Gallegos ya empieza un fervor, una desestabilización que termina con el golpe de Pérez Jiménez y su gente. Pero en los años míos de mi infancia pasan en la dictadura. Yo te llegué a los 10 años cuando tumban a Pérez Jiménez. Entonces toda esa infancia fue así. Es más, mi cumpleaños era el 3 de julio y Pérez Jiménez hacía un simulacro militar el 3 de junio en Caracas. Me lo recuerdo perfectamente porque era el día de mi cumpleaños. No se podía hacer. Era toque de queda. Es una cosa que la gente no, solamente los de cierta edad se recuerdan. Era toque de queda. La gente se tenía que quedar en su casa, como ahora con el COVID, y apagaban todas las luces de la ciudad y se veían como cuando hubo la toma de Bagdad, que veían aquellas luces en el cielo que eran disparos de artillería. Bueno, eso es lo que tú veías en Caracas durante el día de tu cumpleaños. El día de mi cumpleaños. Entonces, a mí nunca me podían celebrar mi cumpleaños ese día, me lo tenían que celebrar al día siguiente o otro día. Esa era la Semana de la Patria. Había la Semana de la Patria, que empezaba con el simulacro y terminaba con el 5 de julio. El periódico El Nacional nace antes de que usted naciera, 5 años antes, 4 años antes, en 1943. Pero era un pequeño periódico, pensemos, frente a un periódico que iba irrumpiendo en el mundo democrático en el momento en el que usted era un niño. En esa época del perjimenismo y después en ese periodo de transición, que usted ya tendría 11, 12 años, ¿qué recuerda del periódico? ¿Qué recuerda de la labor de su padre en el Nacional? Sí, efectivamente, el periódico se fundó en el 43. El primer ejemplar salió el 3 de agosto del 43.
mi abuelo había comprado una rotativa en Boston, porque mi padre había sido periodista, tenía un periódico que se llamaba El Morrocoy Azul, un periódico humorístico, que era muy, muy exitoso. Entonces mi abuelo, que era un industrial, él había fundado la electricidad de Barcelona, él dijo, mira, esto no puede ser, el periodismo que tiene no puede ser por una mamá de gallo. Entonces fue y compró la rotativa en Boston, se la trajo en medio de la Guerra Mundial. Era un periódico que habían cerrado porque era un periódico nazi en Boston. Claro, lo cerraron en medio de la guerra. Entonces lo trajo sorteando los submarinos alemanes que se volaban todo barco de carga que pasaba, y montaron montaron la rotativa y montaron el periódico. Y ese periódico tenía que salir el 3 de julio, el día de mi cumpleaños, pero no funcionaron las máquinas y tuvo que salir el 3 de agosto. Es curioso esa. Y yo nací el 3 de julio, porque eso fue mucho antes de que yo naciera. Claro, claro. Entonces, bueno, ¿qué recuerdo yo? Bueno, los años de Pérez Jiménez eran unos años un poco lúgubres, pero la dictadura estilo Pérez Jiménez, que no cerraban los periódicos como en otras dictaduras donde cerraban y ponían preso a todo el mundo. Entonces ellos tenían un sistema que era la censura previa. La censura previa era que ellos ponían un censor, un ciudadano que se sentaba en un escritorio y todos los materiales que iban a salir él los veía antes. Claro, eso se podía hacer cuando era el linotipo, la impresión en plomo. Hoy sería complicadísimo, donde tú no ves el periódico por donde está marchando cuando es un periódico hecho totalmente por internet. Y entonces esa censura previa era la que le garantizaba al periódico su subsistencia. No salió nada, que este artículo lo eliminaron. Algunos se publicaban con seudónimo, no sé, habían Cotepa Delgado o Mujica. Muchos de ellos publicaban con seudónimo, pero no los reconocían porque ellos se cuidaban mucho. Claro, hoy en día las dictaduras no tienen censura previa. Aquí es punitiva posterior, post. O sea, es distinta la censura previa. Y convocan la autocensura, ¿no? Es decir, a través del miedo. Bueno, porque es la censura del castigo. Si tú publicas lo que tú quieras, pero si publicas una cosa que a nosotros no nos gusta, te vamos a castigar. Y eso es lo que hacen. Una cosa mucho, las dictaduras posmodernas son distintas a las dictaduras antiguas. Vamos a hacer una pausa, maestro Miguel Enrique. Vamos a escuchar las campañas que tienen Radio Fe y Alegría para todos nosotros. Recuerden que los que nos están escuchando pueden enviar sus comentarios al 0424-672-3597 con nuestras redes sociales @Librería Radio en Twitter y en Instagram. Son solamente 2 minutos. Ya volvemos con más de Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como @Librería Radio. My dad works in B2B marketing. He came by my school for career day and said he was a big ROAS man. Then he told everyone how much he loved calculating his return on ad spend. My friends still laugh at me to this day. Not everyone gets B2B, but with LinkedIn, you'll be able to reach people who do. Get a $100 credit on your next ad campaign. Go to linkedin.com/results to claim your credit. That's linkedin.com/results. Terms and conditions apply. LinkedIn, the place to be, to be. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Seguimos en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, esta noche con un invitado verdaderamente de lujo. Me refiero al gran Miguel Enrique Otero, nacido en Caracas, un 3 de junio del año 1947. Es el actual director del periódico El Nacional y, bueno, ha estado en el medio de una marejada de situaciones contemporáneas en las cuales podríamos nosotros dedicar horas a conversar sobre su visión de la diagnosis de lo que sucede en el país actualmente y quizás de lo que sucede en el futuro, pero me gustaría dedicar este programa a hablar de algo
que es sin duda nuestro más hermoso patrimonio y ejemplo a seguir, que son nuestros hombres y mujeres venezolanos que se enfrentaron a dictaduras, que se enfrentaron al oprobio de la ignorancia en el poder y que también dieron la oportunidad de construir instituciones que conformaron la ciudadanía de nuestra nación. Tanto su padre como su madre son dos ejemplos a seguir de lo que deberían ser los periodistas, de lo que deberían ser los empresarios y de lo que deberían ser las personas dedicadas a la cultura, enfrentándose a gobiernos, peleando por presupuestos en el Congreso, construyendo matrices de opinión en defensa de la venezolanidad y siempre liderando en pos del beneficio colectivo el desarrollo de la nación. Vamos a continuar hablando sobre su padre para dedicar la última parte a su mamá. Me gustaría saber si tiene usted algún recuerdo de su padre escribiendo libros como Casas Muertas, Oficina Número 1 o La Muerte de Honorio, que los hizo, bueno, cuando usted era un niño, ¿no? Imagino que estos libros fueron escritos, Casas Muertas se publica en el 55, La Oficina Número 1 en el 61, La Muerte de Honorio en el 63, son libros que escribió mientras usted estaba en su regazo. Háblenos de ese proceso creador de Miguel Otero Silva. Yo recuerdo mucho cómo escribía. Él se encerraba y fumaba mucho también. Entonces fumaba y escribía en una máquina, una máquina de teclado. Algo que hoy un muchacho ve una máquina de esas y cree que eso la usaban en el Neolítico. Y él usaba los dos dedos índices, y así escribía rapidísimo con los dos dedos índices. Pero él se encerraba e investigaba mucho para sus novelas. Las dos novelas, digamos, las dos novelas más conocidas de él, bueno, no las más conocidas, pero las que han tenido más impacto porque son costumbristas y tienen que ver con la historia de Venezuela, son Casas Muertas y Oficina Número 1. Casas Muertas, que representa, que es una historia costumbrista sobre la destrucción de Ortiz, que no es sino la decadencia de la Venezuela rural, y Oficina Número 1, que es el desorden del crecimiento de la Venezuela petrolera, con los mismos personajes, con historias, y entonces se documentaba muchísimo. Yo me recuerdo que las enfermedades que él ponía ahí, él buscaba unos médicos y con los médicos se pasaban horas él interrogándole cómo es la hemofilia, cómo es el paludismo, cómo son todas esas enfermedades, cómo son los síntomas en los sectores populares, en los sectores campesinos, porque no era en el sector urbano donde nosotros vivíamos. Y bueno, producía esa novela, le costaba mucho trabajo, pasaba muchos días encerrado. Después él se encerró, compró una casa en Italia y entonces se iba a Italia y pasaba 8 meses en Italia escribiendo su novela. Y bueno, nosotros iríamos en el verano, si acaso, entonces pasaba todo aislado escribiendo las novelas. No es como otros escritores que los escriben en sus casas y tienen otros trabajos, y no, él se aislaba, el periódico lo delegaba totalmente, no tenía nada que ver con el periódico a menos que hubiera una crisis muy, muy grande. Y eso le da una gran veracidad a su novela, porque confluye su capacidad de investigación, su experiencia como periodista, porque las novelas tienen un contenido periodístico muy fuerte, y su parte creativa. Y bueno, digamos que hasta la última, él se fue, que era la piedra que era Cristo, sobre la vida de Cristo, una versión bastante heterodoxa. Él fue a Jerusalén, estuvo un tiempo allá investigando con las bibliotecas, y en la novela anterior, que era Lope de Aguirre, Príncipe de la Libertad, él se fue a la Biblioteca de Indias y estuvo mucho tiempo investigando todo lo que tenía que ver con Lope de Aguirre. Inclusive hizo los viajes de Lope de Aguirre, subió por el Amazonas para sentir o leer lo que podría haber sentido Lope de Aguirre. Entonces, son unas novelas que tienen un contenido investigativo muy fuerte y un contenido periodístico muy grande también.
Y todas sus novelas han pasado por eso, pues sus novelas no son unas elucubraciones, alejados de la realidad, no las estoy descalificando, pero muchas novelas son así. Estas son novelas que tienen un contenido histórico, real, un bagaje documental gigantesco. Me gustaría hacer énfasis en dos novelas que son las que narran la dictadura de Pérez Jiménez, que usted también vivió en su infancia, que es La muerte de Honorio, esa novela donde estos personajes son presos políticos desaparecidos por la dictadura, ¿no? Y Cuando quiero llorar no lloro. Usted ya era un jovencito y un adolescente cuando estas novelas se publican. Háblenos de la manera en la que fue recibida la crítica de su padre al perejimenismo y si de alguna manera usted cree que estas novelas hicieron que él después se abstrayera de escribir sobre política, porque, bueno, escribió sobre el periodo gomecista, que fue su juventud, después escribe sobre el perejimenismo, y después se dedica a escribir, como vemos, Lope de Aguirre, La piedra que era Cristo, se dedica a publicar sus poemarios y a seguir con el humorismo. ¿Por qué se alejó de la escritura política, de análisis político, Miguel Otero Silva, en la literatura? Yo no diría que La muerte de Honorio es una novela política, es una novela que refleja los horrores de la tortura en las cárceles, y que yo lo he regalado últimamente porque se parece un poco a lo que hacen en las mazmorras del régimen de Maduro. Entonces es una novela con los personajes son de verdad, pues los personajes son reales. En el sentido de que ahí no están los nombres de ellos, pero cada uno de esos personajes son gente amigas de él, pues yo los conocí porque iban para la casa y siempre iban. Y Salomé Mesa Espinosa, en fin, son gente real que sufrieron esa tortura en el régimen de Pérez Jiménez, y entonces él hila esa tortura con una historia de un preso de esos que tiene un hijo, en fin. Pero yo no diría que es una novela política, porque el único contenido que tiene es el horror de la tortura, claro, que ha ocurrido desde que existe la humanidad y sigue ocurriendo. Y la otra, Cuando quiero ya no lloro, es una novela que tiene que ver con los distintos jóvenes. Y ahí entró en una época donde yo conocía a los personajes que él reflejaba en la novela. Era el joven que reclamaba por la política, joven de izquierda en urbano, en Caracas. El joven, lo que llamaban patotero, que era el que vivía en las zonas del este de Caracas y quería destruir, tenía una necesidad, no se encontraba en la sociedad, y entonces destruía arbitrariamente. El joven delincuente que era, bueno, un joven delincuente que además él reflejó a un joven existente, a Barrabás, que era un muchacho que había cometido, además yo lo conocí y después resultó que siempre iba y buscaba a mi padre y todo eso. Entonces eran estos muchachos que él los tomó como personajes y los iba cambiando. Claro, ahí salvo Barrabás, los demás son anónimos. Pero no es una novela política, pues es el reflejo de una juventud en un país con una democracia incipiente, donde van cada uno por su lado, y todos están en una línea de crisis, de reclamarle a la sociedad, de destruir, en fin, esa es la novela. Y esa novela pegó mucho en su época porque los jóvenes se sentían reflejados con uno u otro personaje. Claro, le entiendo el planteamiento. Pensemos entonces en este Miguel Otero Silva, que era un hombre que se formó en el comunismo, tal como lo hizo Betancur, o como lo hicieron la mayoría de los primigenios adecos, pero que no se unió a esa
idea, más bien fue combativo contra los errores de la llamada socialdemocracia. La vio, la objetó y dijo, bueno, aquí hay un pastiche ideológico, debemos nosotros de fortalecer nuestras posiciones ideológicas. En los últimos años de Miguel Otero Silva, ¿qué corriente ideológica profesaba o de qué manera maduró su pensamiento político? Él tenía un pensamiento marxista ortodoxo. Cuando hubo la división entre la Segunda y la Tercera Internacional, apareció la socialdemocracia, los socialdemócratas. Él se quedó en el marxismo, digamos, soviético, para darle una característica. Y aunque él militó mucho, fundó el Partido Comunista de Costa Rica, por ejemplo, pero en lo que entró en el mundo periodístico dejó todo aquello. Seguía pensando en esa ideología, pero totalmente ajeno a la militancia o a la acción. Y al final, cuando los cubanos implantan el modelo del foquismo, que es el modelo de Che Guevara, el modelo de instaurar una guerrilla en un país, y que los campesinos iban a apoyar la guerrilla, iban a tomar el poder y iban a desarrollar una dictadura del proletariado estilo Cuba, que no es el proletariado nada. Ahí él se distanció totalmente, y los rusos también, o sea, todo el mundo se distanció, todos esos ortodoxos comunistas se distanciaron de ese modelo que fracasó aparatosamente. Claro, el otro también fracasó, o sea, todo eso fracasó. O sea, si vamos al mundo del fracaso, todo eso fracasó. Y si hubiera vivido esta época, yo estoy seguro que él con Chávez no hubiera querido nada, ni con Maduro, ni nada menos. Esto no tiene nada que ver con izquierda. Claro, lo entiendo. Vamos a hacer otra pausa. Son solamente 2 minutos. Recuerden sus comentarios al 0424-672-3597 y ya volvemos con más de Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Síguenos en @Librería Radio. La librería Puerto de Libros, librería de autor, ya se encuentra en el Teatro Baral de Maracaibo. Puedes acercarte al maravilloso espacio del café del Teatro Baral y allí vas a encontrar un repertorio gigantesco de libros de nuestra librería Puerto de Libros, librería de autor. También puedes solicitar cualquiera de nuestros títulos a través de nuestra página web puertodelibros.com.be o a través de nuestras redes sociales, especialmente Instagram, @Puerto de Libros en Facebook, Twitter e Instagram. Puerto de Libros, la mayor librería virtual de Venezuela y ahora también en el Teatro Baral, patrimonio cultural de nuestro país. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica, esta vez con el escritor, periodista y matemático, una cosa que podría parecernos interesante debido a su recorrido vital posterior, a Miguel Enrique Otero, hijo de 2 de los fundadores de la democracia de nuestro país del siglo XX, 2 personas que construyeron desde puntos diferentes, pero que lograron unificarse, que lograron unirse para conformar una familia y beneficiar al país. Y que tiene este azar, ¿no? El azar de nacer. Uno no sabe en qué familia va a nacer, y le dieron la oportunidad a Miguel Enrique Otero de ser testigo de estas dos personas maravillosas de nuestra patria. María Teresa Castillo, sabemos de su labor incansable por defender la cultura, por defender presupuestos para la cultura, por construir, tal y como hizo, un edificio increíble en el centro de Caracas dedicado a la cultura, por fortalecer y apoyar cada uno de los proyectos que tuviesen que ver con el desarrollo de expresiones musicales, artísticas, pictóricas y literarias. Y a mí me da curiosidad preguntarle a usted,
¿De qué manera cree usted como hijo, ¿no? Y siempre uno tiene una cercanía mayor con la madre que con el padre. ¿Cómo tomaba, cómo estas ocupaciones, que imagino que eran múltiples y que no les permitían tener una vida familiar de sitcom, una vida familiar de esas que vemos en la televisión, o una vida familiar de esas que entendemos en la naturaleza doméstica, de la mamá en la casa y el papá trabajando? ¿Cómo era ese matrimonio entre María Teresa Castillo y Miguel Otero Silva? Lo primero que tengo que decir es que mi mamá venía de una familia pobre, ella es de Cuba, Estado Miranda, y ella estudió hasta 4º grado de primaria, no estudió más. Después estudió periodismo, no sé cómo saltó de 4º grado de primaria a la Universidad Central a estudiar periodismo, y estudió eso su carrera. Se ve que le saltaron, eso ocurrió en matemáticas, saltaron algunos que venían de bachillerato y lo saltaban a la universidad y eran unas estrellas. Bueno, ella se vino a Caracas de Cuba con la mamá. La mamá, ella me contaba que se levantaba a las 3 de la mañana para hacer merengue. Eso era lo que ellos vivían de eso, y ya los vendía en Cuba, Estado Miranda. Imagínense lo que sería eso. Eran merenguitos chiquitos. Ella se metió en la izquierda y fue la primera mujer preso político de Venezuela. No una antes, porque solamente ponían presos a los hombres. Y ella la pusieron en la época de López Contreras, fue la primera mujer presa por repartir propaganda comunista o lo que fuera. Y es una cosa muy curiosa, porque nadie se imagina que ella era eso. Después ella hizo trabajo periodístico, trabajó en Últimas Noticias con Cotepa Delgado. Y bueno, en la época de Pérez Jiménez no hizo gran cosa, porque Miguel Otero Silva estaba escribiendo su novela, estaba la mayor parte del año fuera de Venezuela escribiendo, y ella se ocupaba de nosotros, entonces no hizo gran cosa hasta que cae Pérez Jiménez. Cuando cae Pérez Jiménez, ella, que ya era periodista, había tenido muchas relaciones con la cultura, el Ateneo de Caracas, que tenía una historia larga, pero era una institución un poco acartonada, le dice: mira, ¿por qué no te ocupas del Ateneo de Caracas en esta nueva construcción de la democracia? Entonces la asamblea la nombra presidente del Ateneo, y es presidente del Ateneo hasta que se muere. Pero ella en el Ateneo, además se murió a los 104 años, era longeva. En el Ateneo llegó a ser la institución cultural privada más importante del continente. O sea, claro, el gobierno ayudaba, pero ayudaba porque era ella. Le construyeron el edificio, habían 3 teatros, hizo aquel festival de teatro impresionante, que donde todos los teatros, los grupos de teatro importantes del mundo fueron a Venezuela para ese festival de teatro. Inclusive es curiosísimo, porque como llegaban a Venezuela y le pagaban los pasajes, entonces en Bogotá dijeron: oye, ¿por qué ustedes no aprovechamos y hacen una sucursal aquí o continúan el festival con lo que se puede aquí? Bueno, hoy en día el de Venezuela no existe, y el de Colombia es un super festival que nació de esa manera. Pero lo importante en el Ateneo es que ella tenía un carisma muy, muy grande con los teatreros, con los artistas, con los músicos. Y bueno, en su sombra se fundó la Orquesta Juvenil con José Antonio Abreu. Todos los grandes pintores venezolanos pasaron cuando eran jóvenes por el Ateneo de Caracas. Y todo lo que tiene en la literatura, el Ateneo tenía esa revista, llamaban Papeles, que era una revista que dirigía Manuel Espinosa, donde toda la intelectualidad de los años 60, que eran antisistema y antigobierno, todos escribían ahí. Era una revista muy prestigiosa. O sea, por el Ateneo ella construyó un modelo de institución cultural privada, financiada en parte por el Estado, que además tuviera ingresos propios, que fuera absolutamente pluralista, que no tuviera ninguna cortapisa política e ideológica, que llegó a lo que llegó como institución importantísima, reconocida por el mundo entero.
Estoy convencido de que es así y que las memorias del Ateneo, bueno, nos permiten crear un paradigma de la acción cultural desde el patrimonio privado y de la transformación del patrimonio del Estado como ejecutor. Es decir, el Estado siempre había sido el ejecutor de la cultura y llega el Ateneo a convertirse en una vanguardia de la acción privada en la ejecución cultural. Pero pienso en lo más doméstico, en usted como su hijo, en su matrimonio, en la construcción. ¿Cómo esta mujer logra transformar el paradigma de la mujer venezolana? Ya sabemos que era una comunista, ya sabemos que estuvo en Estados Unidos y la sacaron por estar enlistada como comunista, ya sabemos que fue una de las primeras periodistas, pero ¿cómo logra ella definir esa esencia nueva de la mujer venezolana? Que ya no es la mujer sometida, sino que es una mujer sumamente contemporánea en los años 60, que es una mujer que da ejemplos de liderazgo y que ha construido todo este legado que hoy estamos analizando. Que para usted, que fue testigo de sección, ¿cómo podría describir esa relación del día a día con María Teresa Castillo? Y la verdad es que los 10 años, hasta los 10 años míos y de mi hermana, somos dos nada más, ella se ocupó solo de nosotros. Fueron los 10 años de Pérez Jiménez. Ella, los 10 años de Pérez Jiménez, se dedicó a sus hijos. Ella, cuando empieza a hacer vida pública de manera más intensa, es cuando entra la democracia, cuando entra la Arrasado. Eso ocurrió en el gobierno de la Arrasado. Y entonces, bueno, nosotros nos sentíamos un poco abandonados, pero ya estábamos grandecitos. No éramos tan pequeños. Entonces vivimos una vida donde nos acostumbramos a que esa era la vida, que ella todo el tiempo trabajaba mucho, mi padre también, llevaba muchos invitados a la casa, los almuerzos eran unos almuerzos donde llegaba un poco de gente que a uno le fastidiaban. Y bueno, después cuando estamos grandes ya uno dice, bueno, ya llegó Alejo Carpentier, ay, qué fastidio. Bueno, en aquella época era un fastidio Alejo Carpentier, ¿entiendes? Pero esa era la realidad. Y eso era siempre, y siempre los almuerzos eran ese tipo, todos los días habían invitados a los almuerzos. Y durante el día, bueno, uno iba para el colegio, etcétera. En verano nos llevaban a Italia. Entonces nos llevaban a Italia y pasábamos las vacaciones con ellos, se dedicaban a nosotros, llegaban a todos los museos del mundo que nosotros odiábamos, pero por lo menos quedó eso implantado en nosotros. Y bueno, y después fuimos creciendo y ya no era ya no la necesitábamos tanto. Más bien, si se metía mucho, a uno le molestaba. Pero ahí esa época del 0 a 10 años que ella se dedicó totalmente a nosotros. O sea, nunca sentimos esa cosa que a lo mejor sienten muchachos que se sienten abandonados porque los padres están muy ocupados. Esos 10 años no estuvo ocupada. Ahora le pregunto por el periodo en el que usted trabajó con ella en la directiva del Ateneo. ¿Eso fue antes de que usted decidiera o recibiera el legado de la dirección del periódico? Cuéntenos ese periodo de trabajo en el Ateneo junto a ella, ya usted siendo un adulto. Ella fue muy generosa conmigo en el sentido de que ella, yo fui el que me interesó, yo quiero trabajar ahí, bueno, vente. Y la asamblea me eligió secretario general y yo tenía otra mentalidad. Entonces estábamos chocando todo el tiempo porque ella tenía la mentalidad de que antigua, que todo tenía que ser gratis, que sus amigos, que era la relación personal o sea, yo era un poco más moderno. Entonces yo decía, no, aquí tiene que haber un gerente que haga esto, otro gerente que haga, no, gerentes, eso es para la Pepsi-Cola, eso no es para nosotros. Bueno, eso fue, ahí nos bandeamos durante años, pero funcionó porque yo jugué un papel muy importante en la construcción organizativa de una institución como llegó a ser el Ateneo. Y ella
era la que ponía el acercar a los artistas, porque a los artistas no les gustaba acercarse a una institución gerenciada, pero una institución no gerenciada nunca iba a crecer bien. Entonces ese antagonismo, es como el antagonismo entre los gerentes y los directores de los periódicos, donde el gerente quiere un periódico solo con aviso, sin información, y el director quiere un periódico solo con información y con poquitos avisos. Entonces ahí siempre hay un conflicto hasta que llega un equilibrio. Bueno, es más difícil cuando es la mamá de uno, pero yo llegué a un equilibrio con ella y logramos trabajar hasta que construimos lo que construimos. Amén, amén. Vamos a hacer la última pausa de nuestro programa. Recuerden que esperamos sus comentarios al 0424-672-3597, 0424-672-3597, con nuestras redes sociales, @Librería Radio, en Twitter y en Instagram. Ya volvemos con más de Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como @Librería Radio. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Seguimos ya al último segmento de nuestro programa. Hemos tenido una noche maravillosa en compañía de Miguel Enrique Otero. Yo estoy verdaderamente agradecido por la oportunidad que me brinda usted de entrevistarlo en medio de todas sus ocupaciones. Me gustaría que habláramos del momento en el que se da esa decisión personal suya, porque bueno, su papá siempre tuvo grandes y distinguidos directores del periódico, pero usted decide asumir el reto de dirigir el periódico y de llevarlo por un camino de modernización, porque bueno, el Nacional ahorita sigue siendo el periódico más moderno de Venezuela, y en los años 80 decidió hacer ampliaciones que eran insospechadas. Por ejemplo, aquí en Maracaibo intentó crear un Nacional de Occidente, intentar distribuir y hacer que el Nacional fuese muchísimo más nacional, en el sentido de cumplir con la premisa del periódico. Háblenos de eso, y si tiene que ver de alguna manera con un apego sentimental hacia su padre, ¿no? Porque su padre fallece en esa década de los 80, y yo quisiera que usted me comentara por qué decidir tomar las riendas directas del periódico como director. A mí me incluyeron en la junta directiva cuando estaba en el Ateneo, correcto. Y entonces yo estaba en la junta directiva. Hice una incursión en política, fui diputado 15 años, y estaba en política, estaba en el Ateneo, estaba en la directiva, y al final pues entramos en una época muy complicada. Mi padre se había muerto, también mi tía, que era su hermana, entonces quedamos los dos primos. Entonces decimos, bueno, tenemos que asumir esto, y bueno, no lo asumimos. Él fue presidente, yo era vicepresidente, y al final él decidió que él se iba del país, vendió su parte, y bueno, yo la compré y me buscó unos socios también con su parte, y bueno, asumí la presidencia y la dirección del periódico hasta el día de hoy. Entonces, algo que yo pues yo nunca estudié periodismo, ni hice periodismo, ni soy periodista. Yo soy periodista que no ha pasado por ser reportero ni nada de eso. Yo lo reconozco. Mi capacidad de manejar un periódico no pasa por la experiencia de reportero, sino por la experiencia de vida y por la experiencia del Ateneo, la política, todo lo que yo estudié, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, me dediqué a eso, y bueno, nosotros dimos muchas luchas. Un periódico como el Nacional siempre está peleando con todo el mundo porque es muy crítico, siempre está en la oposición de los gobiernos. Entonces, claro, la oposición lo considera su periódico hasta que llega el gobierno. Al rato empiezan a incumplir las promesas, el Nacional empieza a criticarlo, y bueno, pasa lo que ha pasado con todos los gobiernos, y el más crítico ha sido este último, donde
no solamente no aceptan la crítica, sino que quieren acabar con todos los periódicos, y han acabado con todos los periódicos. Y entonces, bueno, esa ha sido la vida hasta que con la demanda que nos introdujo de Diosdado Cabello, pues me pusieron medidas cautelares, que es la manera como ellos criminalizan a la disidencia, y me tuve que ir del país. Tengo 5 años en España, viviendo en España, mientras espero que aquello cambie para regresar inmediatamente a seguir haciendo lo que hacía. Años 90, años 2000 y esta última década, segunda década del siglo. Más o menos, pensemos que son unos 30 años con usted a la cabeza de este periódico firmemente. Y pensemos en las personas con las que usted trató. Es decir, me gustaría saber si hay algo que narrar sobre la vida de su mamá, que fue tan longeva y tan lúcida hasta el último momento, y su papel de dirección del periódico. Ella lo aconsejaba, ella le recomendaba gente que se incluyera en el periódico, le tomaba alguna decisión dentro del periódico, o ella solamente se dedicaba al ocupado mundo del Ateneo. No, ella aconsejaba y yo la oía, a veces no, y yo iba peleando con ellos. O sea, esa es la vida. O sea, si yo hubiera sido alguien sumiso, totalmente sumiso, pues no hubiera llegado a donde llegué, porque las cosas van cambiando con el tiempo y uno tiene otras versiones de las cosas y las va luchando para que esas se vayan imponiendo. Entonces, siempre había cosas que no estábamos de acuerdo, pero ella siempre aconsejaba y proponía cosas bien interesantes. Acuérdate que la relación más grande que teníamos era con la cultura, porque Miguel Otero Silva era escritor, era poeta, y además en la política que hizo incursiones, él fue el que hizo la ley del INCIBA, hizo la Galería de Arte Nacional, toda la teoría de la Galería de Arte Nacional la hizo él. Entonces era como un gran factotum en la cultura, y además un literato. Y mi madre era una gran promotora cultural. Entonces el tema cultural, ¿quiénes son las personas importantes que yo recuerdo que estaban cerca de nosotros o venían? Bueno, Alejo Carpentier, Pablo Neruda, digamos del exterior. Eso era la gente que yo recuerdo. Jesús Soto, en fin, ese tipo de gente. Más que los políticos o más que los científicos o otro tipo de gente. Eran los grandes artistas, los grandes escritores y los grandes intelectuales del mundo entero que pasaron por nuestra casa. Se llama la Quinta Lérida, por cierto, y después cuando nos mudamos a Cebucán, y esa era nuestra vida. Pues nuestra vida era presenciar a toda esa gente todo el tiempo y presenciarlos, eran grandes amigos de la familia. Su mamá vivió mucho tiempo, 104 años. Los últimos años, este señor Mario Silva hizo aquella cosa infame por televisión, y usted emprendió una lucha a mi juicio justa legalmente como difamación, y salieron con aquella cosa absurda que muchos juristas han comentado. Pero ella, como la dama lúcida que era hasta el último momento, ¿qué opinión tenía de lo que vivía Venezuela y sobre ese capítulo tan desagradable? Bueno, yo creo que ese capítulo no lo vivió. Eso ya no estaba viva cuando ocurrió eso. Ella le gustaba mucho Chávez en la campaña. O sea, ella era de ese grupo grande de venezolanos que veía a Chávez como una esperanza, como un cohesionador de los sectores populares, como un tipo sin atadura, un tipo progresista, que hablaba del capitalismo humanista, pero nunca se imaginó que iba a caer en lo que cayó, en este populismo autoritario destructor. Entonces ahí esa preferencia no le duró mucho tiempo. Al rato ya ella por su cuenta, a los 104 años, ya estaba totalmente contraria al régimen, como le pasó a mucha gente de izquierda en Venezuela, que no soportaron aquello. Y ese episodio de Mario Silva,
Eso es curiosísimo, porque la demanda de difamación, que es la que nos tiene ahora contra la pared y que nos va a quitar el edificio para entregárselo a Diosdado Cabello, imagínate, a Mario Silva, la demanda de difamación, que era mucho peor, eso el juez lo liquidó en 5 minutos. Esto no es difamación, esto es libertad de expresión. Y ya se acabó, absuelto, se acabó el juicio. En cambio, el nuestro, donde el juicio pasa porque nosotros publicamos una nota que decía que un fiscal federal del estado de Nueva York estaba investigando a Diosdado Cabello por narcotráfico, que además no fuimos el primero que lo publicó. Lo primero lo dijo su jefe de escolta, que era el testigo. Después lo publicó el diario ABC de España. Después lo enviaron las agencias noticiosas y salió publicado en muchísimos periódicos. Y después lo publicamos nosotros. Y nosotros somos los que hicimos la difamación. Pero lo peor de eso no es solamente esto que somos el cuarto en el episodio, sino que además de eso, 3 años después, o sea, hace 2 años, la DEA criminalizó a Diosdado Cabello, dijo que Diosdado Cabello era narcotraficante y le puso una orden de captura y además ofrece $10 millones por su cabeza. ¿Qué prueba mayor de que no era una difamación? Porque para que la DEA haya hecho eso es porque había una investigación, obviamente. Entonces, pero eso a los jueces aquí en Venezuela, donde no hay independencia de jueces y los jueces hacen lo que les mandan a hacer, pues no se tomó en cuenta para nada. Claro, por lo menos irónico, cuando no digamos toda la injusticia que está cometida en cada uno de esos actos. Me gustaría cerrar con una idea de proyección. Pensemos, con mala suerte, pensemos que el chavismo continúe en el poder durante los próximos 20 años. Puede pasar, es un escenario. El castrismo está en Cuba desde hace 60. ¿Cómo se plantea Miguel Enrique Otero sus últimos años? Usted tiene 73, 74 años. Y su descendencia, el periódico, que es el legado de su padre, de su madre en la cultura. ¿Cómo usted ve o tomaría, o cómo los venezolanos deberíamos asumir, según Miguel Enrique Otero, un escenario en el cual el chavismo continúe en el poder? El escenario puede ocurrir, es verdad, pero lo que va a quedar de Venezuela va a ser nada. Venezuela ha pasado de ser el país más rico de América Latina a ser un país donde el 90% de la población vive bajo los niveles de pobreza. El 50% vive bajo los niveles de pobreza crítica, donde el 20% de la población ha emigrado, donde la mayor parte de ingresos de divisa de Venezuela son las remesas de los venezolanos que se han ido, y donde no se produce nada, y donde además tenemos un régimen que ha hecho alianzas con todas las fuerzas del mal. Entonces, si eso sigue 20 años más, yo no sé qué va a quedar de Venezuela. Va a quedar la nada. O sea, porque no hay manera. O sea, todas las dictaduras que yo conozco tienen una gestión, mejoran algunas cosas. Aquí no mejoran absolutamente nada. Entonces, yo lo que creo es que esto no va a durar esos 20 años, va a durar muchísimo menos. Aquí va a venir un quiebre en algún momento, porque además hay fuerzas en presencia opositoras muy importantes, que no las hay en Cuba. Hay partidos políticos, puedes criticarlo, pero ahí están. Hay una resistencia que en el año pasado hizo 9.200 protestas. Bueno, hay muchas que son protestas livianas, pero son 9.200 protestas. En Cuba no hacen ninguna. Ha habido rebeliones militares, ha habido 8 rebeliones militares en 2 años y medio. Que los han detectado, pero hay 200 oficiales presos por rebelión militar, que en Cuba no hay ninguno. Y además tienen una comunidad mundial democrática que no hace sino pensar en cómo hacer para salir de Maduro. Porque además no es solamente el hecho de que ellos exportan todo esto de una manera brutal, sino que además hay 5 millones de venezolanos que son una carga gigantesca para unos países que no están preparados para eso. Entonces, yo creo que esto no va a durar mucho tiempo, que la misma dinámica va a hacer que esto haya una ruptura en un momento determinado, y hay que tener fe. Yo pienso en el momento que eso ocurra, regresar y trabajar en la reconstrucción, claro, en la reconstrucción a través del periódico, pero trabajar en la reconstrucción del país.
Amén, que así sea. Tenemos fe en que un cambio en positivo para el beneficio de los ciudadanos va a ocurrir. Le agradezco mucho su participación esta noche y estoy seguro que toda nuestra audiencia también. Ellos nos van a estar enviando sus comentarios al 0424-672-3597 y es sin duda un placer haberlo tenido aquí en Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Y para quienes nos escuchan, solamente me queda una palabra. Por favor, sean felices, lean poesía.